En este vídeo vamos a comenzar a ver composición de movimientos en el plano. Hasta ahora nosotros hemos estudiado movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y caída libre. Esos tres movimientos se producían en una sola dirección. También hemos estudiado el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado, cuya trayectoria también era una línea, que ese también serían movimientos en el plano semejantes a los que vamos a ver ahora. Solo que estos movimientos son producidos por dos causas diferentes, es decir, se mueven bajo dos tipos de movimiento que actúan simultáneamente. Son movimientos que transcurren en el plano y cuya base son dos principios enunciados por Galileo en el siglo XVII, que son el principio de independencia y el principio de superposición. Aquí tenemos los dos principios. El principio de independencia nos dice que esos dos movimientos que están actuando simultáneamente son independientes, es decir, un móvil que se mueve bajo el efecto de dos causas, la posición que va a llevar el móvil es la misma, que actúen los dos movimientos a la vez o que primero actúe uno y después actúe el otro. Su posición final va a ser siempre la misma. Ahora veremos matemáticamente qué significa eso. Y el principio de superposición dice que nosotros podemos superponer o sumar las magnitudes vectoriales de esos dos movimientos. Es decir, cuando el móvil está sometido a dos movimientos que actúan simultáneamente, las magnitudes, posición, velocidad, aceleración, que son magnitudes vectoriales, corresponden a la suma de las magnitudes vectoriales de cada uno de los movimientos. Es decir, si nosotros queremos calcular la posición del móvil, será la suma de su coordenada x y la de y. La velocidad total que lleva el móvil será la velocidad que lleva sobre el eje x y sobre el eje y, sumadas vectorialmente, y lo mismo para la aceleración. Esos serían los principios matemáticos en los que se basan estos movimientos. Y en este curso vamos a ver tres tipos de movimientos compuestos. El primero, dos movimientos rectilíneos uniformes que van a actuar perpendicularmente, uno sobre el eje X y otro sobre el eje Y. Lanzamiento horizontal, por ejemplo, si nosotros lanzamos por una ventana un libro, ese libro no se mueve horizontalmente, sino que empieza a caer hacia el suelo haciendo un arco, pues eso es un movimiento compuesto. Y lanzamiento oblicuo, que sería el movimiento de un balón, si le damos una patada, que también hace un arco de parábola. Ese también sería un tipo de movimiento compuesto. ¿Vale? Vamos a empezar por el primero. Composición de dos movimientos rectilíneos y uniformes. Aquí tenemos un esquema de ese dibujo. Los problemas más típicos de este tipo de movimientos siempre van a ser una barca que va a cruzar un río, una barca que va a cruzar el mar, podría ser, o un nadador. La barca puede ser a motor, a remos, ¿vale? Podría haber alguno de un objeto que se mueva en el aire y entonces también lleve dos movimientos perpendiculares, ¿vale? Si tenemos el típico con el río, con las dos orillas del río, este sería el eje X según nuestro gráfico y este sería el eje Y. Cogemos el origen pues del punto donde salga el nadador, la barca, lo que empiece a moverse. Existen dos movimientos, uno el que lleva la corriente, que vamos a suponer que va hacia el lado positivo, pues por comodidad, y ese sería Vx, y el impulso que le damos nadando, remando el motor para intentar cruzar sería la otra velocidad que va en la dirección del otro eje. Como son dos movimientos rectilíneos y uniformes, pues la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme sería esta. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con las notaciones. Veis la misma ecuación, pero para el eje X las posiciones van X, X sub 0, V en esa dirección y el tiempo. Y la misma ecuación, pero para el otro movimiento, que también es rectilíneo uniforme, pero en el eje Y, sería Y igual a Y sub 0 más VI por T.
Si nosotros cogemos el origen justo en el punto donde se encuentra el nadador o la barca, x sub 0 e y sub 0 valen 0. Por lo tanto, podemos simplificar ya esas ecuaciones que nos quedarían así. Vamos a ver cómo se trabaja directamente con un ejemplo. Ahí tenéis un problema de un barquero que quiere cruzar un río de 200 metros de ancho. Es decir, si vemos el dibujo, desde esta orilla hasta la otra orilla hay 200 metros de ancho. La barca desarrolla una velocidad de 4 metros por segundo. Como quiere cruzar, pues esa será la velocidad de la barca, que tiene esa dirección y ese sentido. La corriente lleva una velocidad de 3 metros por segundo. Podríamos cogerla hacia la derecha o hacia la izquierda. Por comodidad, por el signo, lo cogemos hacia la derecha. Luego hay ahí dos movimientos. Uno, la corriente, y otro, la barca. La realidad es que la barca se va a ir moviendo así y va a llegar a este punto. Si no existiese la corriente, si nadáramos en una piscina, pues simplemente habría ese movimiento. Si no nadáramos y nos dejáramos arrastrar por la corriente, solo habría este movimiento. Pero aquí es un movimiento compuesto porque tenemos actuando simultáneamente las dos velocidades. ¿Vale? Aquí veis en detalle las dos velocidades y la velocidad que lleva sería la suma vectorial de esos dos. Y ese ángulo que nos marcaría la velocidad nos marca un poco la dirección por la que se va a ir desplazando la barca al cruzar el río. Aquí tenéis, ¿vale?, todas las preguntas que nos pide: la velocidad, la dirección, el tiempo que tarda en cruzar, el punto de desembarco, que se llama ese punto, ¿no? ¿Dónde llega? Llega a la otra orilla, pero río abajo, ese es el punto de desembarco. La distancia que recorre será todo este trozo, eso es lo que va a recorrer, y el vector de posición r en cualquier instante y la ecuación de la trayectoria. Aquí repasamos dos conceptos de la primera parte del tema. La velocidad de la barca respecto a la orilla. Hay dos velocidades, Vx y Vy. Según vimos en el principio de superposición, pues la velocidad total de la barca es la suma vectorial de las dos, el 3 y el 4, con sus vectores unitarios. Y el módulo será la raíz cuadrada de las dos componentes al cuadrado. La segunda pregunta que nos hacía era la dirección del movimiento. ¿Vale? Lo visteis en el dibujo anterior, que lo que hay que calcular es el ángulo que forma la velocidad con uno de los ejes, que normalmente cogemos el eje X, que era la que aparecía en el dibujo, y lo podemos hacer con la tangente de ese ángulo. ¿Vale? Podéis volver vosotros el PowerPoint hacia atrás, y ese ángulo, la tangente de ese ángulo, sería el cateto opuesto, VI, entre el cateto contiguo, que sería Vx. Aquí tenéis VI y Vx. Y si hacemos arco tangente de 4/3, nos daría 53,13 grados, que forma la velocidad con el eje X, y ese ángulo es el que nos marca la dirección del movimiento. Lo siguiente que nos pide es el tiempo que tarda en cruzar el río. El tiempo que tarda en cruzar el río es el tiempo que tarda en llegar a la posición I, ¿vale? Y como los dos movimientos son independientes, es decir, nosotros tenemos la sensación de que como el río le arrastra, al hacer una diagonal va a tardar más tiempo, pero no, porque en este caso hace una diagonal porque simultáneamente están actuando dos movimientos. Entonces la barca lo que quiere es llegar a la posición I, y el tiempo que tarda es lo que tarda en llegar con respecto a el movimiento del eje Y. Como la velocidad I es 4, la posición a la que tiene que llegar es 200, el tiempo que tarda es 50 segundos. Y no tarda más por hacer esa diagonal, porque esa diagonal la hace como consecuencia del otro movimiento, que es justo lo que nos pregunta después. El punto que desembarca, donde desembarca, es el valor de X cuando ha estado los 50 segundos moviéndose. Pues entonces cogemos la ecuación de X, velocidad de X, el tiempo es el mismo, porque estos dos movimientos están actuando a la vez. Este para desplazarse en vertical, ¿vale? No sé si lo veis, en vertical,
y S en horizontal. El tiempo es el mismo y en esos 50 segundos se ha movido 150 metros río abajo con respecto al punto de salida. Lo siguiente que nos pedía era la distancia total que recorre la barca, y eso sería el módulo, ¿no? Cuando llega al otro lado sería el vector de posición, lo acabamos de calcular, el valor de X y el valor de Y. Ese sería el punto al otro lado del río. Luego el módulo de ese vector nos da la distancia que hay desde el punto 0, 0 hasta el punto 150, 200. El vector de posición en cualquier instante sería el valor de X en cualquier instante y el valor de Y en cualquier instante. X e Y cambian según las ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior. Es decir, simplemente sustituimos aquí el valor de X y el valor de Y en función de las velocidades, es decir, 3t y 4t. A eso, ¿vale?, si os acordáis del principio del tema, se llama vector de posición en cualquier instante. Y la ecuación de la trayectoria se calcula sacando las dos ecuaciones paramétricas, es decir, la ecuación de X y la ecuación de Y. Ahí las tenemos, las acabamos de ver aquí, por ejemplo. Y se despejaba el tiempo en la de X y se sustituía en la de Y. Despejamos, el tiempo es este, lo sustituimos ahí y ahí nos queda un poco, da lo mismo esta que esta, aquí es que están recolocados un poco los números juntos. Y eso es un poco todas las preguntas que nos puede hacer sobre movimientos perpendiculares y los dos movimientos rectilíneos y uniforme, ¿vale? Tenéis dos problemas muy parecidos en la fotocopia, que son el 28 y el 29. Tenéis que intentar hacerlos, podéis volver a ver este vídeo, podéis ver tranquilamente el PowerPoint e intentar hacer estos dos ejercicios.